Buenas tardes, Dios los bendiga, buenas noches allí en su país, en donde usted está. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición. Buenas tardes, le damos gloria y honra al Señor en esta hermosa noche o tarde donde usted está. Pero hoy tenemos otro tema importante para su vida. Hoy estamos en Mujer Inquebrantable, directo a tu corazón. Este programa donde Dios habla al corazón, donde Dios nos habla lo que necesitamos y Dios tiene para nosotros grandes y grandes planes. Dios les bendiga, póngame ahí de donde nos está viendo, ponga su oración, lo que usted necesite. Aquí estamos para orar, para levantar sus manos. Si quiere un consejo, usted puede hablar a la página y ahí puede buscarnos y puede poner ahí su nombre y pedirnos alguna necesidad personal. También estamos en YouTube. Gracias a Dios, Dios nos abrió esa puerta y ahora estamos en YouTube. Yo te pido que des like, toca la campanita para que podamos estar ahí directamente, muchas y muchas y muchas mujeres, para abrir un programa más amplio. Pero hoy en este día está con nosotros la pastora Fabiola Tapia desde Argentina. Aleluya. Estamos bien contentos. Y ella trae un tema que les va a compartir hoy este día. Está atento, saca tu libreta, tu pluma para que escribas lo que Dios quiere hablar a tu vida, lo más importante, y recibas esa palabra de poder de parte de Dios. Así que lo dejamos con nuestra amada pastora y aquí vamos a estar apuntando sus oraciones. Comparta, mi amada, para que lleguemos a otras mujeres de reino. Bendiciones. La dejamos, pastora. Dios la Dios la, bendiga. Dios la bendiga, pastora Mari, muchas gracias por la invitación. Estamos acá desde Argentina, desde Balcarce, provincia de Buenos Aires. Un gusto estar nuevamente en este lugar. Bueno, quería decirles que tengo una palabra y quiero hacer una diferencia entre lo que es la ley y entre lo que es la ley y la gracia, ¿sí? Así que esa va a ser mi palabra hoy. Bienvenidas a todos. Los saludamos desde acá, a todo lo que es el Facebook, a todo lo que es YouTube, a cada una de las pastoras de Mujeres Inquebrantables. Así somos. Aleluya. Así somos nosotras las mujeres, ¿sí? Así que hoy traigo una palabra también para las mujeres. Así que Dios las bendiga a todos. Bueno, voy a limpiar, perdone, voy a limpiar un poquito mis lentes porque están un poquito nublados y necesito la vista para leer los pasajes bíblicos. Ahí está. Mientras, si quieren ir buscando, Gálatas 3:10, para que vayan buscando. Amén. Okay. Bueno, ahí creo que, ahí veo mejor. Bueno, vamos entonces con Gálatas 3:10, ¿sí? Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:10. Bueno, vamos a hablar de lo que es la ley, ¿no? Dice que los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito, uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Dice acá, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Bueno, la ley es la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Moisés, y comprende 613 mandamientos, incluyendo los 10
que contenía normas morales, civiles y ceremoniales para guiar a Israel, ¿sí? Para lo que es, eso es el viejo pacto. El nuevo pacto se resume en los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Gálatas explica que la ley actuó como tutor o guardián hasta la venida de Cristo. La salvación se obtiene por la fe en Jesucristo, ¿sí? Dice, no por obras de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento estaba la ley, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento es la gracia. ¿Por qué? Porque en Jesús se cumple toda la ley, ¿sí? En Él se cumple toda la ley. ¿Qué pasa? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que no se podía sanar el día de reposo, que tenían ciertas normas, tenían ciertas conductas. Entonces, cuando Jesús vino y sanó el día de reposo, él estaba transgrediendo una ley, que ellos el día de reposo lo honraban, ¿sí? En el día de reposo no se trabajaba. Entonces, en ese momento, cuando Jesús sana el día de reposo, los fariseos se le levantan y se enojan porque estaban transgrediendo una ley, lo mismo que no podían comer ni juntar espigas de trigo el día de reposo, y sus discípulos estaban juntando espigas de reposo. A lo que Jesús le contesta que acaso ellos no le daban comida a los bueyes o a las mulas el día de reposo. O sea, les quiere decir que había cosas que ellos hacían y que no decían nada, por supuesto. Entonces, por eso a veces el Señor los llamaba, son fariseos hipócritas, porque ellos querían hacer ver que cumplían la ley, pero también había cosas que no hacían, porque era imposible cumplir la ley. Por eso vino Jesús, porque era imposible, había cosas que era imposible cumplir la ley. Ellos le ponían cargas pesadas a los hombres que ellos mismos no cumplían. Por eso Jesús los llamaba fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, porque dice que su corazón estaba alejado en realidad de Dios, a pesar de todas esas normas y todas esas leyes que ellos tenían que cumplir, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, ¿sí? Que estaba la ley, las mujeres eran consideradas de poco valor. Ellas estaban para la casa, ellas tenían que moler, coser, tenían que lavar, tenían que cocinar, tenían que amamantar los hijos, hacer la cama del marido, hilar, tejer, y muchas tenían que, no solo eso, sino tenían que lavar la cara y los pies de su esposo. O sea, eran consideradas como unas sirvientas. Y bajo la ley tenían ese yugo, ¿sí? Entonces vemos que o vivís bajo la ley o vivís bajo la gracia, ¿sí? No hay un intermedio, porque si vos vivís bajo la ley, está como dice Gálatas 3:10, al no poder obedecer completamente la ley, ¿sí? Si en algo vos rompiste una ley, una parte de la ley, por ejemplo, un mandamiento, te haces como que quebraste toda la ley. O sea, se hace maldición, ¿sí? Se hace maldición
y estás bajo maldición porque quebraste una sola ley. Ejemplo, robaste, mentiste, no sé, cualquiera de la rotura de alguno de los mandamientos, ya rompiste toda la ley. Es considerada como que rompiste toda la ley, porque no pudiste cumplirla completa, ¿sí? Entonces, como dice ahí, estás bajo maldición. En cambio, la gracia, que es lo que vino a cumplir el Señor, así rompas todos los mandamientos, Dios perdona todos los pecados porque Él vino a morir por nuestros pecados y en Él somos perdonados, en Él somos salvos, en Él somos limpiados, Él nos limpia de todo pecado. Por eso tenemos que estar bajo la gracia. Es preferible que estemos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero nos encontramos que hay iglesias que creen en Jesús o templos que creen en Jesús, que creen en la gracia, pero siguen viviendo bajo la ley. Entonces, por ejemplo, respetan el día de reposo, bueno, una de las cosas, creen que la mujer tiene que ser de determinada manera. Entonces, la verdad es que dejan sin efecto la gracia, porque no, o vivir la ley completa y verdaderamente la haces perfecta, la cumplís la ley en perfectas condiciones, o ya rompiendo algo, ya estás en maldición por romper eso. Y como es imposible de cumplir la ley, toda la ley, siempre vas a estar rompiendo algo. Y a la vez, como rompes esa ley, vos mismo te haces en maldición, porque vos mismo sabes que estás rompiendo eso. En cambio, Jesús en la gracia sabe que sos pecador y sabes que te es imposible ser perfecto, porque la palabra dice que no hay uno que no sea pecador, que no hay uno que sea realmente digno, ¿sí? Entonces, al hacer estar mitad en la ley y mitad en la gracia, terminás dejando sin efecto la gracia. Es como que la sangre de Cristo no tiene nada, la dejás sin efecto la sangre de Cristo. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Si seguimos viviendo bajo la ley, en otras palabras, Jesús vino, ¿cómo decirlo? Vino, por no decir como dicen a veces, vino al cohete o vino por nada, ¿sí? Por eso no hay que dejar sin efecto la sangre de Cristo y vivir en la gracia. La ley es parte del pasado, es la puerta cerrada del Antiguo Testamento. Por eso nosotros estamos bajo la gracia, porque Jesús vino a cumplir la ley. En Él se cumple todo. Él es el que paga por cada uno de esas leyes quebrantadas, por cada uno de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, los fariseos le querían imponer cargas a la gente que ellos mismos no podían cumplir. Por eso Jesús le decía todo eso. Dice que Jesús vino no a abolir la ley, sino a cumplirla para siempre. Y vamos a Mateo 5:17. Mateo 5:17. Y dice, no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿sí? Sino para cumplir. ¿Qué quiere decir? Que Él vino para cumplir la ley, que en Él está todo, todo. En Él se perdonan todos los pecados, Él cumple todo, Él es la justicia, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿sí? En Él se cumple todo.
Bueno, vamos a ir ahora a Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Nosotros somos salvos por la gracia, somos salvos por la fe en Jesucristo, no por las obras. No, si fuera por las obras, si fuera por los mandamientos, por las leyes, en realidad no habría casi nadie salvo. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir completamente la ley. Por eso vino Jesús, porque Jesús, Dios lo sabía, por eso mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, porque Dios sabía que nosotros no podíamos cumplir todo eso, no podíamos cumplir la ley completamente, ¿sí? Y dice, no es por obras para que nadie se gloríe. En realidad no es por obras, es por fe en Jesucristo. Romanos, ahora vamos a Romanos. Romanos 5. Romanos 5, 15, 21. Bien. ¿Ah? Y dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? En la ley todos transgredían la ley, pero en Cristo, que es por la gracia, en él los muchos abundaron en la gracia, dice su palabra. Y el 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, un solo pecado por la ley te condena. Una sola ley que transgrediste, embarraste toda la ley. ¿Sí? Transgrediste toda la ley. En cambio, por Jesús, todas esas transgresiones, todos esos pecados son justificados a través de Cristo. Por eso en él se cumple la ley. Y dice, en que iba el 17, pues si por la transgresión de, bueno, ese lo había leído, el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Ahí habla que la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, habla de Adán, cuando Adán pecó. Pero por Jesús, que también es llamado el segundo Adán, ¿sí? Y es el nuevo pacto, ahí dice que por él vino la justificación de vida a todos los hombres. El 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos están constituidos justos. Y el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Que ni con la ley pudieron a los hombres enderezarlos. Al contrario, estaban llenos de pecados. Sobreabundó, dice acá, el pecado. Pero cuando abundó el pecado, a través de Cristo sobreabunda la gracia. El 21,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué te quiero decir? Viví bajo la gracia, viví con fe, viví tranquilo. Poné a Jesús en tu corazón, que reine en tu vida, porque por él somos justificados. No sigas en la ley, porque la ley te condena. La ley te condena, la ley te hace maldición. La ley, cuando vos querés hacer las cosas de la ley, te estás olvidando de la sangre de Cristo. Amén. Eso les quiero decir. Ahora vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan. Juan 1:14 al 17. Y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Te vuelve a repetir: la ley de Moisés, ¿sí? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir la ley en él, y por gracias nos da la vida eterna. Por gracia somos salvos, ¿sí? Era lo que decía, ¿no? Él vino a cumplir, él vino digamos, la ley, como decía, la ley actuó como un tutor o guardián hasta que vino la venida de Cristo, ¿sí? Ahora estamos en la venida de Cristo, donde sobreabunda la gracia. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El hombre es débil, ¿sí? Pero en la debilidad actúa la gracia. Vamos ahora a Tito 2:11. Tito 2:11, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora vamos a Hebreos. Hebreos 4:16. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia tiene misericordia, la ley te juzga, la ley te condena, ¿sí? Y vamos ahora a Lucas. Qué importante que es la gracia. Lucas 10:38
38 al 40 y al 40. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, perdón, al 41 me parece que tengo, a ver, sí. A ver. No, lo terminamos. Empiezo otra vez del 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho, con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha recogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Sí? Bueno, vemos que en ese momento la mujer, como decía yo, era de poco valor y era como una sirvienta, era la que te tenía que ocupar de los quehaceres de la casa, que se tenía que ocupar de muchas cosas, pero no de aprender nada y menos de aprender la palabra de Dios, porque eso era para los hombres, no para las mujeres. Entonces Marta le dice con razón, porque estaban en esa cultura, la mujer se tenía que ocupar de los quehaceres, pero en cambio Jesús le dijo que ella estaba tomando la mejor porción, porque Jesús le estaba enseñando. Y si Jesús estaba enseñando, cuando a alguien se le enseña algo, es para que aprenda y a su vez lo enseñe. En ese momento, en el pueblo judío, el nacimiento de una hija era acompañado de diferencia, era acompañado de tristeza, era acompañado hasta de luto, y hasta a veces maldecían por haber tenido una hija en esa cultura. Mientras que el motivo de haber tenido un hombre, un varón, era de mucha alegría. ¿Sí? Vamos ahora a Lucas 8 del 1 al 3. Y dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué es lo que vemos acá? Que la mujer era considerada de esa manera, y que el seguir a Jesús estaban transgrediendo las leyes. Por eso Jesús vino a reivindicar a la mujer y a ponerla en un lugar que no lo tenía. Puso a la mujer en igualdad con el hombre. Entonces vemos que cuando la mujer en ese tiempo no era valorada, cuando la mujer no podía estudiar la Torá, cuando la mujer no podía aprender, Jesús vino a cambiar todo eso. Entonces, no solo sanó el día de reposo, sino que empezó a poner a las mujeres en otro lugar. Por eso cuando va a la casa de María, él le enseña a María. Y ahí dice que muchas mujeres lo seguían. A veces en la cultura de ellos, el hombre tiene un lugar de privilegio, la mujer no puede hablar, la mujer se tiene que estar aparte, y un montón de cosas en la cultura. Por ejemplo, creo que actualmente ni siquiera pueden conducir un auto.
Y Jesús vino a reivindicar la mujer. ¿Se acuerdan cuando en el día, cuando vino la mujer adúltera y entonces era una ley que la mujer adúltera tenía que ser apedreada y tenía que ser muerta? Pero cuando Jesús les empieza a decir, se supone que estaba escribiendo en la arena los pecados, cuando vienen uno por uno y le dice lo que tienen y le dice, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Como todos eran pecadores, nadie le pudo arrojar la piedra a esa mujer. Vemos muchas situaciones en donde Jesús la pone a la mujer en otro nivel, ¿sí? Vemos Marcos ahora 15:41. Marcos 15:41. Y dice así, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. En el 40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. Y el 41, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Dios las coloca en igualdad, ¿sí? Mateo 21, 31, 32. Mateo 21, 31, 32. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después de creerle. Miren qué importante, ¿no? Lo que dice, los publicanos y las rameras, lo peor, le creyó a Jesús. Bajo la ley no podrían ni seguirlo a Jesús, porque eran pecadores, porque eran rameras, una prostituta, había quebrado 50.000 leyes, mandamientos. Y sin embargo, ¿qué decía Jesús? Que iban a estar primero los publicanos y las rameras, porque le creyeron a él. En cambio, ellos no habían creído. Yo creo que ahí estaba hablando de los fariseos, ¿no? En primera de Pedro 3:7 la describe a la mujer como el vaso más frágil. Sin embargo, en Proverbios 31:25 dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Qué importante. Las mujeres somos un brazo frágil, por eso hay que tratarnos de determinada manera, pero a la vez somos fuertes y somos sabias. Abre su boca con sabiduría, dice. Las mujeres inquebrantables, las mujeres llenas del Espíritu Santo, las mujeres llenas de Dios, abrimos la boca con sabiduría. Y la ley de clemencia, la misericordia está en su lengua. Miren las mujeres, en qué lugar nos puso Jesús. Cómo no estar agradecidas a ese Jesús que murió por nosotros. Hoy nosotras mujeres no podríamos estar predicando ni dando la palabra, no podríamos abrir nuestra boca, tendríamos que estar condenadas, encerradas en las casas haciendo los quehaceres, siendo sirvientas. Sin embargo, Jesús vino y nos liberó, nos sacó de la esclavitud.
quizás de la esclavitud del diablo, ¿no es cierto? Bueno, en la Biblia encontramos unas mujeres como Abigail, que supo ser sabia en el momento oportuno, salvó toda su gente porque su esposo no quería ayudar a David, no quería darle de comer ni a él ni a sus hombres. David quería matar a ese hombre y salió Abigail adelante sin decir nada, ponerse a la brecha, esa mujer que se puso a la brecha, valiente, que enfrentó todo, aún quizás teniendo un poco de temor, pero fue valiente y salió a la brecha y les dio de comer y les dio, y ¿qué hizo David? Pudo perdonar. A través de esa mujer sabia le hizo cambiar la actitud a ese hombre que duro venía enojado, ¿sí? Después vemos a mujeres como Miriam en Éxodo 15:20, vemos a mujeres como Débora en Jueces 4:4, mujeres profetas, vemos a Hulda en Segunda de Reyes 22:14, que era profetisa del rey Josías. Vemos a Ana, la profetisa, cuando profetiza Jesús, en Lucas 2:36-38. Vemos las profetisas, las 4 hijas de Felipe, en Isaías, en Hechos 21:8-9. Vemos a la esposa de Isaías, que concibió hijos con nombres profetizados por Dios en Isaías 8:3. Vamos a leer Isaías 8:3. Isaías, estoy diciendo así porque me están hablando de acá atrás. Isaías 8:3. Dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Porque, y dice el 4, porque antes que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Bueno, y así continúa poniendo nombre a los hijos, ¿sí? Así que fíjense en cuántas mujeres Priscila junto a su esposo Aquila instruyó a Apolo y albergó a una iglesia. Vemos tantos casos de mujeres. Febe la diaconisa, Romanos 16:1. Junias, Romanos 16:7, considerada por Pablo como destacada entre los apóstoles. Raquel, que era pastora de ovejas, en un sentido literal, no eclesiástico, ¿sí? Pero vemos tantas mujeres, tremendas mujeres usadas por el Señor. En la ley, las mujeres son las más usadas. Sí, en la gracia. En la gracia, las mujeres son las más usadas por el Señor. ¿Sí? A veces vemos que la ley enseguida condena a la mujer. Hemos visto muchas veces eso. Bueno, hay algo en contra y algo a favor, ¿sí? Muchas mujeres no son consideradas en lo que es las iglesias, en lo que es los templos. Entonces tenemos dos posturas. Tenemos una postura en contra y una postura a favor. En contra se basa en textos que indican que las mujeres no deben ejercer la autoridad espiritual sobre los hombres en la iglesia.
Y eso se encuentra en Primera de Timoteo, vamos a leerlo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán, dice el 13, fue formado primero, después Eva. ¿Sí? Entonces, ahí está hablando de la mujer, ¿no? Y después está hablando en Primera de Corintios 14:34. Primera de Corintios 14:34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, ¿sí? Pero también vemos, si leemos todo completo, también vemos que había un problema en la iglesia de Corintio y seguramente había problema con las mujeres, porque a veces hay líos o hay críticas o hay murmuraciones que los arman las mujeres. Entonces, eso era el caso de la iglesia de Corintio. Y hay otra teoría a favor, argumentando que los dones del Espíritu Santo no tienen género, destacando a las mujeres que profetizaron, enseñaron y lideraron en el Nuevo Testamento, sugiriendo que las restricciones eran solo culturales, solo del pueblo judío. Pero acá lo importante es que las mujeres fueron elegidas por Dios, fueron usadas por Dios, somos usadas por Dios, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, que Lucas, vamos a Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como 19, 14, perdón. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Ahora más adelante lo quiero verlo completamente, pero Dios justifica al pecador arrepentido y humilde y no al soberbio que se cree justo por las obras. ¿Sí? Lo voy a leer en su totalidad, porque les quiero decir algo. Tenemos que entender que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. A veces he visto que hay enojos cuando se dice que la pastora no existe, que las mujeres tienen que andar con pollera larga, con el pelo largo de determinada manera, y critican a las que se pintan, a las que usan pantalones. Lo he visto muchísimas veces. Y a veces las otras critican a las que usan pollera larga y pelo largo. Yo creo que nadie conoce el corazón de la persona. A veces podemos tener y cumplir todas las leyes el día de reposo y usar pollera larga, que en sí en ese tiempo ni siquiera se usaban polleras, en realidad tendrían que usar túnicas,
Si vamos a lo que es la Biblia, el hombre tendría que usar túnica y la mujer tendría que usar túnica con el velo, como era en esa época y como es en el pueblo judío. Entonces, si están bajo la ley, tendrían que usar túnica, no polleras. Pero bueno, es otro tema. El tema, ¿saben cuál es? La crítica. A veces esas mujeres que usan pollera larga y pelo largo critican a las demás. Entonces las juzgan, las tratan de prostituta, las tratan de pecadoras, las tratan de que están con el diablo. Y las otras, las que están de pantalones o se pintan, critican a las otras porque están de pollera larga y están de pelo largo. Pero acá lo feo de todo esto es que la que usa pollera y pelo largo, que critica a la otra porque está pintada y la critica de prostituta o la critica de determinada manera, no se da cuenta que está embarrando toda la ley, que está haciéndose todo pecado y se está haciendo maldición porque sigue estando bajo la ley. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está criticando a la hermana, está murmurando en contra de la otra. Y les voy a decir algo que por ahí no va a gustar, pero algo que recuerdo de Dante Gebel. Si alguno lo conoce, el pastor Dante Gebel siempre decía: las mujeres de pelo largo, pollera larga y lengua larga, decía. Eso decía el pastor Dante Gebel en una de sus prédicas. Pero también las que están de pantalones, las que nos pintamos, también si estamos criticando a las que usan pollera larga y pelo largo, también estamos mal. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que uno no puede criticar ni juzgar al otro, no solo por cómo se viste, por cómo habla o lo que hace, porque si no, seremos condenados y estamos a años luz de la gracia y de lo que es la verdadera gracia, que es el amor y la misericordia. Y el amor y la misericordia es por todos, aún por los pecadores. Es por todos. Es más, no es aún por los pecadores, es por todos los pecadores, porque todos somos pecadores, incluyendo nosotros. Es ese amor y esa misericordia que no critica, no murmura, sino que trata de hablar y rescatar y entender que estamos hablando de Dios y que estamos hablando que Jesús murió por todos nosotros, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo en la Biblia, y este es el ejemplo que leí una partecita, pero quiero darles. Dice así, en Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en la ciudad un juez, ahí está hablando del juez. Más adelante, vamos a ver dónde empieza. Bueno, vamos a leerlo de ahí. Diciendo en el 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo, hame justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, les haré justicia, no sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Vieron? A los que se creen justos, a los que menosprecian a las mujeres, a los demás, por cómo visten, por diferencias. Y dice así, dos hombres, en el 18:10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo era el que estaba bajo la ley, el que seguía la ley y el que hacía todo correcto. Y el publicano era el pecador, era lo peor. En el 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí diríamos, Dios, te doy gracias
porque yo no soy como estas que usan pantalones prostitutas que se pintan. Yo soy diferente, yo sigo las leyes. Dirían así, ¿no? Y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso no tenemos que criticarnos, por eso no tenemos que quejarnos, por eso no tenemos que hablar del otro. Acuérdense en que la salvación es personal, ¿sí? Entonces, no creernos que somos más justos, que somos mejores personas, no creernos eso, porque todos somos pecadores y tenemos falencias. Tener misericordia por el otro, tener misericordia por el hermano, por la hermana. Dice el 15, traían a él los niños para que los tocaran. Bueno, hasta ahí. El que se humilla será enaltecido. Hasta ahí, porque después ya habla de otro tema, ¿no? Entonces vemos que Dios justifica al pecador arrepentido y humilde, no al soberbio que se cree justo por las obras, que se cree justo por la ley, ¿sí? Y que alaba y menosprecia a los demás. Si como mujer vos te ha menospreciado otra mujer por usar pantalones, por pintarte o por usar pollera y tener pelo largo, te ha menospreciado, te ha hablado, te ha criticado, perdoná y arrepentite si crees que sos mejor, porque no hay nadie, no hay uno que no sea pecador. En cambio, el fariseo ora y se jacta de los ayunos, se jactaba de los diezmos, criticaba a todos los demás y se creía superior. No nos creamos superior. El que se humilla será enaltecido, dice su palabra. El publicano se mantenía a distancia, golpeaba su pecho, era humilde, buscaba la misericordia, mostraba un corazón contrito y dependiente de Dios. Y vamos a esto. Dios no mira la pollera ni el pelo largo, no mira el pantalón ni la pintura en los labios. Dios va a mirar tu corazón. Dios mira tu corazón como mujer. Dios mira tu corazón como hombre. Él es un Señor misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dice. Y Él te ama porque sos su hijo, sos su hija. Siempre va a mirar las intenciones de tu corazón. Entonces, vamos ahora a 1 Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Tenemos que tener cuidado cuando a veces nosotros como pastora, inclusive podemos estar juzgando a una persona y decir, esta persona da el diezmo, esta persona ayuna, esta persona hace esto, hace aquello, las obras. Pero aquella persona es una pecadora, aquella persona está en esto, está en aquello, y empezamos a criticar. Tenemos que ser cuidadosos, porque Dios mira el corazón, y a lo mejor el pecador está más humillado y arrepentido que el otro, y el otro está enaltecido y el otro está en humildad. Y el Señor, vuelvo a repetir, mira el corazón.
tenemos que mirar no solo a los que tenemos adentro, sino cuando criticamos a una pastora o a una persona que estemos criticando, porque no sabemos, porque nosotros no conocemos el corazón de la otra persona. En el caso del fariseo y del publicano, quizás nosotros, si fuésemos jueces, diríamos, no, el fariseo es mejor, porque está diezmando, porque ayuna, porque ora, porque esto, porque el otro. Y quizás lo primero que condenamos al publicano. Pero Dios exalta al publicano y condena al fariseo, ¿sí? Entonces, como dice acá, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuántas veces miramos lo que está delante de nuestros ojos sin mirar el corazón de la persona? Amén. Tenemos que tener misericordia, tenemos que ser sabios, tenemos que no apurarnos para largar palabra de juicio, largar palabra de condena, largar palabra de crítica, de murmuración. Tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar, saber esperar, porque Dios muestra todo, ¿sí? Y vamos ahora a Proverbios. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ahí lo vuelve a repetir, en nuestra propia opinión yo puedo ser recta, en mi opinión puedo ser recta, puedo decir que una persona es recta en mi opinión, dice, pero Jehová pesa los corazones, es Él el que mira, es Él el que pesa los corazones. Ahora vamos a Jeremías. Jeremías 17:10. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él es el que prueba los corazones, Él es el que escudriña la mente de cada uno de nosotros. Qué importante. Y ahora vamos, por último, Lucas 6:45. Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sos una mujer buena o sos una mujer mala? ¿Sos un hombre bueno o sos un hombre malo? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que ser pronto para oír y tardo para hablar. Tenemos que tener cuidado lo que hablamos, ¿sí? Porque el Señor pesa los corazones. Tener misericordia de los demás. No juzgar, pronto para abrir la boca. Somos muchas veces, a veces la boca nos domina. Tenemos que tratar de dominar, dice que si podemos dominar nuestra lengua, podemos dominar todo el cuerpo. La mayoría de las veces no dominamos ni la lengua ni el cuerpo. Tenemos que aprender, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Por eso a ti, mujer inquebrantable, si alguna vez fuiste juzgada, fuiste criticada, no temas, no desmayes. No importa lo que hablen, lo que te critiquen, seguramente, porque todas las pastoras hemos sido criticadas, hemos sido juzgadas, han hablado mal de nosotros, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón.
Y si tu corazón y vos te sentís tranquila, es el único que te puede juzgar y criticar es Dios, y al único que le tenés que dar cuentas y el único que tiene que ver realmente tu corazón es Dios. No temas, no te preocupes. Déjalos que hablen, déjalos que te critiquen, porque Dios te conoce. Y si realmente vos tenés un corazón humillado, un amor sincero al Señor, aunque tengas falencias, aunque tengas pecados, Dios te ama y Dios te conoce y Dios va a tratar con tu vida. Dios trata con cada uno de nosotros, pero lo importante es que seas sincera con vos y con Dios. Los demás no importan, porque hay uno solo que te va a dar la salvación personal. Hay uno solo que murió por tus pecados. Hay uno solo que te justifica de todos los pecados. Hay uno solo que te limpia de todos los pecados. Hay uno que es la verdad y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque estés muerto, vivirá. Tomate de Jesús. Señor, yo oro ahora en este momento por cada mujer que fue criticada por la vestimenta, por lo que sea que fue criticada. Yo oro por cada una de las mujeres. Señor, estamos bajo la gracia. Oro por cada mujer, Señor. Oro por esas mujeres criticadas, juzgadas, Señor, para que tú las levantes, Señor, para que quites, Señor, toda habladuría, toda murmuración, toda crítica, toda envidia, todos celos, toda competencia, todo lo que traiga el enemigo, todo es Jezabel, todo espíritu de Jezabel ahora, en el nombre de Jesús, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera, ahora, Señor. Ahora, Señor, mira estas mujeres inquebrantables, Padre, levántalas, Señor, más, levántalas, Señor, más. Mujer, a ti te digo, no temas, levántate, levántate y resplandece y brilla en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Les quiero decir también, a veces está la otra lucha, que si sos pastora, que pastora no existe, que si sos diaconisa, que es diaconisa, que no que es pastora, que no que es sierva. Les digo, como les digo yo a mi gente, el que quiere decirme pastora, dígame pastora. El que me quiere decir sierva, dígame sierva. El que me quiere decir Fabi, dígame Fabi. Porque yo soy una sierva del Señor. Los títulos no me importan. No me interesa ser pastora, no me interesa ser diaconisa. Me interesa ser yo sierva del Señor. Yo sirvo a ese Dios grande y poderoso. Si para algunos soy pastora, soy pastora. Y si para el que soy sierva, soy sierva. Y si para el que soy Fabiola, soy Fabiola. No importa, porque allá arriba voy a ser lo que soy acá abajo, hija de Dios, hija del Altísimo. Y creación suya, hechura suya, y la niña de sus ojos. Eso es lo que soy. Hija de Dios y la niña de sus ojos. Y eso es lo que más quiero. Y sierva que quiero ser siempre fiel a Él. Eso es todo. Así que bueno, espero que esta palabra haya llegado a tu vida y Dios te bendiga y nos encontramos próximamente. No sé si está la pastora por ahí. Bueno, si alguno quiere que ore por su vida, quiere hacerme alguna pregunta, lo puede hacer. Pastora, ¿me escucha? ¿Sí? Ok. La pastora salió de emergencia, pero me comentó que usted puede orar para terminar y finalizar la transmisión, más aparte las oraciones que pidan. Amén. No sé si te ves vos ahí, yo no veo acá, pero si No, ves alguna... tengo la cámara apagada. Pero ¿no ves en el otro, en el pedido de alguna oración o algo? Déjeme ver, pastor, aquí veo los comentarios. Sí, ahí estoy por mirar yo también lo mismo.
Bueno, no me deja, bueno, a mí no me deja ver los comentarios porque no me los deja ver a los comentarios. Hay 70 comentarios, pero no los puedo ver. No puedo ver los comentarios yo. Ah, bueno, ahí me está avisando mi esposo que no había pedido de oración. Bueno. Así es. Dios los bendiga y bueno, y esperemos que no pase nada con la pastora y nos volveremos a encontrar. Dios los bendiga y hasta luego, hasta cuando Dios quiera. Espero que les haya gustado esta enseñanza. Chau, chau, chau.